quiero, antes de que nuestro hermano Manuel Azucena dé su sermón, quiero hacer referencia a presentarlo, porque para mí, y yo estoy más que seguro que para él también, es una honra. ¿Por qué es una honra? Porque nos une 48 años de estar bregando juntos en la obra del Señor. Estudiamos juntos en Texas, dormimos juntos en el mismo cuarto, peleamos juntos. Yo era su cocinero, él era quien hacía la casa. Era algo muy especial, esa comunión que vivimos, y por eso a mí me honra en hacerles esta presentación. También quiero decirles que para aquellos que se benefician de escuchar estos mensajes a través del internet, estamos grabando estos mensajes, y yo sé que habrán hermanos en muchas partes del mundo que se gozarán mucho con escuchar a nuestro hermano, y sobre todo con vernos juntos ya cuando pasamos de los 65, nuestro hermano más de los 70, y gracias a Dios pues el Señor nos permite estar haciendo este trabajo que es precisamente para la honra y la gloria de nuestro Señor, y precisamente también para la edificación de la iglesia aquí en Quezaltepeque y en el mundo entero, donde se puede escuchar el mensaje de Dios. Yo le digo a nuestro hermano Manuel, bienvenido, y hermano, predique la palabra. Amén. Gracias por la palabra de nuestro hermano Alex. Como él decía, que sea para la gloria del Señor, porque tanto él como el servidor y muchos en la historia somos únicamente consiervos que servimos al Señor en el reino. Usted se dio cuenta pues de que en la clase anterior aprendimos, y yo espero que así sea, de que estamos haciendo uso del incienso para adorar a Dios cada vez que nos reunimos. El incienso, el Evangelio con todo y lo que lo compone, ¿verdad? Las alabanzas, las oraciones, la cena del Señor, etcétera, etcétera. Ese es el incienso. Y yo quisiera que ustedes estén conscientes cada vez que se reúnen que realmente están presentando, adorando a Dios con este incienso, que Él es propiamente para Él y por Él, y de nosotros realmente un estímulo para hacer su voluntad. En esta oportunidad vamos a estudiar Jeremías capítulo 22, a leer el verso 21. Jeremías 2, 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Hablando Dios aquí al rey Joacim, un rey que en medio de la crisis de la cual se encontraba, porque el ejército de Babilonia había rodeado la ciudad, en medio de esa crisis, este rey era rico, era en extremo cómodo en lo material. El texto está diciendo, te he hablado en tus prosperidades, pero había un defecto en este rey, mas dijiste, no oiré. Y es que él estaba cómodo, bien cómodo en lo material, pero el mismo sistema material le había asfixiado su fe, su temor a Dios. No oiré. Se había cerrado en su propio sistema de vida, lo había ahogado en su relación con Dios, lo había ahogado las riquezas. No oiré.
Este fue el camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Es importante, hermanos, ver cómo que una persona puede ser prosperada y es prosperada en medio de las dificultades. Estamos viviendo en un mundo de fuertes crisis económica, de guerra, de violencia, de escasez, de calamidad, pero hay hombres, hay mujeres, hay familias que están bien cómodas en lo material, no le falta nada, no le falta nada. Pero si uno va donde ellos, si es que ellos lo permiten, y para hablar del Evangelio, ellos no quieren nada con el Evangelio, no abren las puertas, mandan al vigilante, mandan al jardinero, mandan a la sirvienta a que lo tengan a uno, pero ellos no lo tienen, precisamente porque están cómodos. Ellos creen que no necesitan nada, nada de Dios, nada de la Biblia. Y es el caso de este rey. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Podemos pensar nosotros que nosotros somos pobres, somos escasos de recursos en relación a los hombres y familias que están bien cómodamente. Pensemos en un momentito de que Dios, así como les habla a esas personas en sus comodidades, en sus prosperidades, también Dios nos habla a los que padecemos escasez, en medio de la pobreza, en medio de la calamidad, en medio de la miseria, en medio de las enfermedades. Dios nos habla también y no oímos tampoco. Aquel no oye porque está bien cómodo, ¿verdad? No le falta nada, que hay el que no necesita de Dios, de la iglesia, de la Biblia, nada de eso, porque está bien cómodo. Pero el que no necesita o el que está escaso de recursos también, usted va y le habla la Biblia y se siente todo desanimado, todo desalentado, no le llena, no le satisface lo que usted le habla, por su misma condición de la escasez. Y sin la intención de ofender a nadie, hay personas que cuando hay programas de ayuda económica, que se reparten víveres, etcétera, y todo, mucha gente viene a la iglesia a esas reuniones, se van con sus bolsitas de víveres, ¿verdad? Porque las necesitan y está bien. Con ese fin se hacen estos programas. Pero hasta ahí nomás llegan. Se les enseña el Evangelio, se les predica, pero están pensando más en sus problemas que tienen. No tienen para pagar la casa, no tienen para pagar la luz, no tienen para esto, para lo otro, para aquí, para allá. Están pensando más en su misma condición de pobreza. Y no obedecen el Evangelio, no lo obedecen. Está aprobado, hermanos, se ha aprobado que estos programas se han llevado a cabo en muchas congregaciones, más que todo allí en Occidente, y un montón de gente que llega, y qué bien que llega. Se les evangeliza, se les enseña y todo, y se van con sus bolsitas de víveres, pero no llegan a los cultos, solamente van una vez al año, cuando una vez al año vienen nuestros hermanos caritativos de Estados Unidos a repartir esa canasta básica, como le llamamos a los alimentos caseros. De manera que nosotros, en este llamado que hace Dios, ya sea que tengamos o no tengamos en abundancia, somos responsables de este llamado. Dice el versículo, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Más antes había un rey, que era el papá de este rey, o así, el rey Josías. El rey Josías era igual a él en riqueza, en abundancia, en comodidad. Pero él oyó la palabra de Jehová. Él sí la oyó. Se sometió a nuestro Señor en medio de esa abundancia. Él oyó a Jehová. Dice el versículo 14 en adelante, hablando de este rey que estamos comentando, dice, edificaré mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón.
No te las preguntas. ¿Reinarás porque te rodeas de cerdos? Ahora no te contraste con su padre. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, del necesitado, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. El problema de este rey Joacim era que solamente era como asadón, ¿verdad? Solamente para él. Pero Josías, su padre, era pala, es decir, era dadivoso con las gentes necesitadas. Está diciendo el texto, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Las riquezas no le hacen a uno conocer a Jehová. La pobreza no le hacen a uno conocer a Jehová, mientras seamos rebeldes, soberbios a la palabra de Dios. Por tanto, no es pecado tener riqueza. El pecado es desviar nuestra fe de Dios a causa de las riquezas. El problema no es pecado de escasez tampoco. El pecado es que por causa de la escasez uno se hace sordo, es desentendido en hacer las cosas de Dios. Por lo tanto, aquí el Señor está apelando prácticamente no a la condición material o de escasez de uno, sino al corazón, a las intenciones con que uno realmente debe contar en el respeto y en el temor a Dios. El problema de este rey es que había permitido que las cosas materiales absorbieran su fe en el Señor, lo desviaran de la ley de Jehová y vivieran una vida abiertamente en lo material sin Dios en su corazón. Y como cerró su corazón a Dios, la cerró para el vecino, la vecina, para el pordiosero. Fue duro, fue cruel con los pobres, no hizo favores. Y los pobres también, ¿verdad? Los pobres tenían problemas, porque por el lado del pobre tenían el problema en su corazón de la codicia, de la envidia, del enojo, porque ellos estaban mal y aquel estaba bien. Y el problema ahora también en lo social, en este tiempo. Habemos quienes estamos descontentos, ¿verdad? Un tanto desanimados, desalentados por raíz de amargura, porque aquel está bien. Porque aquel está bien y yo estoy mal. Es el mismo problema. El asunto es que en la escasez o en la abundancia, su postura ante Dios no debe cambiar en ninguna manera. Hay hermanos que han ido a Estados Unidos, no digo nombres, por pura misericordia, pero hermanos aquí vivían una vida comiéndose las uñas, hermano, las uñas. Y se han ido a Estados Unidos y han prosperado. Allá son ateos. No quieren nada con la iglesia, no quieren nada con Dios, es lo mismo de este rey. Y hay hermanos que, como no han aprovechado su estadía en Estados Unidos, como aquí se comieron las uñas, allá se están comiendo las uñas porque no aprovechan su lugar en Estados Unidos. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Es de que el problema está, hermanos, en la falta de fe. Tanto aquel que tiene abundancia como el que no tiene. La falta de fe en el Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 y veamos allí algo de esto también. En esta congregación, ¿a qué llevó la riqueza o a qué puede llevar también la pobreza a la persona cuando aísla a Dios en sus dos condiciones? Capítulo 3, versículo 15 a 18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Bueno, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre,
ciego y desnudo. Imagínense. Ahora, este cuadro de esta congregación, ¿verdad?, que dice que yo soy rico, como este rey que estamos considerando, este cuadro deja ver, hermanos, la necesidad de una reactivación espiritual. Una reactivación espiritual en cuanto a las cosas de Dios. Porque las riquezas, lo que habían hecho de esta congregación, como de este rey, es hacer que caiga en la tibieza, en la indiferencia. Y miren, que ninguno de nosotros, no, quizás me equivoque, pero ninguno de nosotros realmente está listo a tomar una cosa tibia, ¿verdad? Una cosa tibia. La sopa de res, por ejemplo, ¿verdad que es sabrosa? La sopa de res es sabrosa, la sopa de res, pero tibia, no. La sopa de patas también es sabrosa, ¿verdad que sí? Es sabrosa la sopa de patas, pero fría o tibia, nadie la toma. El café también, ¿verdad? El café es delicioso, levanta el ánimo, pero tibio, nadie realmente come las cosas líquidas o sólidas tibias. Así es el Señor, ¿verdad? Una congregación como esta, un hermano, una hermana, una familia en particular en la iglesia como esta, ¿verdad?, que es indiferente ante las cosas de Dios, sea pobre o sea rica, sea indiferente, es tibia y no le llega, no recibe otra bendición más que ser vomitada por el Señor. A todos nos ha pasado esto, todos. No pasamos las cosas tibias. ¿Por qué? Porque pensamos que no necesitamos a Dios. Y así Dios también nos vomita a nosotros. Porque el hombre cuando cae en la tibieza, en la indiferencia, en la apatía, en el conformismo inclusive, es un hombre que no está produciendo nada a Dios. Es tibio, es tibio. Así tengamos abundancia o tengamos escasez. ¿Qué hay que hacer en ambos campos? En escasez hay que aprender a no tener. En escasez hay que aprender a ser cristianos de fe, de confianza, de convicción, activos en el reino. En escasez, no descuidar las cosas del Señor por la escasez. En la riqueza es lo mismo. El que tiene riqueza no es más responsable que el que tiene escasez. Los dos son responsables ante los ojos de Dios. Pero este rico realmente podía hacer bastante con su riqueza. Podía mantener un programa de televisión, fíjense, para la iglesia. Podía tener un programa de radio para la iglesia. Podía sostener predicadores a tiempo completo para la iglesia. Podía mandar a hacer literatura abundante para la iglesia. Podía hacer actividades, bastantes campañas evangelísticas, seminarios, todo el tiempo para los amigos, con sus riquezas. Con sus riquezas. También nosotros con la pobreza. Miren, vamos a ver con la pobreza qué podemos hacer. 2 Corintios capítulo 8. No hay ninguna justificación que solamente pensando que con riquezas realmente podemos hacer la obra. El asunto está en el corazón, en nosotros mismos. 2 Corintios capítulo 8. Está diciendo el apóstol Pablo. Ya saben ustedes este pasaje, lo usamos muy seguido cuando hablamos de la ofrenda. Asimismo, versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Aún dice el apóstol Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, ahí está la clave. Primero se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. ¿Cómo salieron?
¿Cómo hicieron para ofrendar, ayudar para los hermanos necesitados en Jerusalén? No sabemos. Pero se entregaron a Dios primero. Entregándose a Dios primero, ahí vienen las bendiciones. En su profunda pobreza. Dice, abundaron en riquezas de ser generosos, de ser dadivosos para la obra del ministerio. No justifica, pues, ¿verdad? No justifica que seamos tibios en la pobreza, ni seamos tibios en la riqueza. Todo está en el corazón, del que tiene y del que no tiene, ¿verdad? Lo que usted, que no tiene, lo que debe evitar es la codicia, es la envidia. Evite eso, ese es pecado. Es pecado porque la envidia corroe el alma. Corroe el alma, no lo deja estar a usted en paz, en tranquilidad, porque el hermano tiene. Si usted tiene, comparta. Si usted tiene, comparta, porque si usted no comparte, también va a tener problemas con el Señor en aquel día, y ya los tiene, en este caso, porque no comparte las bendiciones que Dios le concede. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6. A ver cuál es la clave para ser fiel cuando uno no tiene, cuando es escaso en lo económico. Versículo 6 de 1 Timoteo 6. La gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que ahí está el contentamiento. El contentamiento consiste en tener sustento y abrigo. Sustento y abrigo, estar contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, ahí está el problema de la codicia, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ya hemos visto al rey que estamos considerando. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por las riquezas se desviaron de la fe. No la fe misma que sea, las riquezas mismas que sean pecados, sino el desvío de ellos de la fe por causa de las riquezas, al ponerle amor a las riquezas. Al rico le dice el versículo 17 aquí mismo, a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos. Ahí está el pecado. A los ricos el pecado de ser altivos. Otro pecado, ni pongan la esperanza en las riquezas, cierto es, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Ahí está lo bueno, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Cómo? Atesorando, para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esa es la clave para ser felices en Dios, ser ricos en Cristo y no como esta congregación, es hacer buenas obras, echar mano de la vida eterna que Dios en Cristo Jesús nos ha prometido dar. Usted, hermano, que no tiene, que sufre escasez, no es feliz por eso, porque realmente no está consciente, bien convencido y bien convertido que hay una vida eterna en los cielos. En los cielos. Hay hermanos que por su escasez, como no creen, no están bien convencidos, pues se desvían por la escasez. Ya no vienen, renuncian al Evangelio por la escasez. Y por otro lado, los que tienen, ¿verdad?, vienen de este mundo, lo mismo. Se desvían de la fe porque no están bien convencidos realmente en que hay un galardón celestial para los cristianos fieles. Vamos a Filipenses, por favor. A Filipenses. Miren lo que usted y yo debemos aprender. Aprender en las riquezas o en las pobrezas. Capítulo 4.
versículo 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Aprendamos, hermanos. He aprendido a contentarme, a estar tranquilo, satisfecho, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero su postura en ambos campos, el apóstol Pablo no cambiaba ante los ojos de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Que me fortalece. Las riquezas no deben ser motivo para apostatar o apartarse de la fe, ni la escasez tampoco, ni la pobreza, ¿verdad? Aunque usted se esté comiendo las uñas, no pierda su identidad con el Señor, con ese incienso, ¿verdad? Incienso, el Evangelio, la palabra de Dios y estas reuniones tan bonitas, tan excelentes que Dios ha permitido que tengamos para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. En Proverbios capítulo 30, vamos a Proverbios capítulo 30, su oración y la mía como petición debe ser la siguiente. Proverbios 30, dice allí el versículo 5 y 6. Vamos a leer 7 en adelante mejor, de 7 en adelante, que está el pensamiento adecuado a este estudio. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. ¿De qué sirve tener abundancia si somos mentirosos? Si somos vanidosos, si somos materialistas, ateos. ¿De qué sirve estar en escasez? Lo mismo. Y a la par nos descuidamos de Dios y seamos lo mismo, ¿verdad? Seamos lo mismo, vanidosos y mentirosos. Esos pecados hay que apartarlos, ya sea que tengamos o no tengamos. La petición del proverbista debe ser suya y mía. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o sea, por la codicia. O siendo pobre, robe, me convierte en un ladrón y blasfeme el nombre de mi Dios. Es peligroso. Es peligroso no saber vivir cuando hay escasez. Y es peligroso no saber vivir cuando hay abundancia. En los dos campos no debe faltar nuestra consagración, nuestro respeto, nuestra adoración a Dios. No me des pobreza, ni me des riqueza. Manténme del pan necesario. Vamos a Mateo, a ver qué dijo Jesús en su oración, el libro de Mateo. Usted sabe el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En el Padre Nuestro leemos ahí una frase muy bonita que Jesús dijo en relación a lo nuestro. Mateo, ¿dónde está? Capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este versículo, venga tu reino, debe ser descartado en la oración, porque el reino ya está entre nosotros, somos parte de ese reino. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder
y la gloria por todos los siglos. Amén. Luego allí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Se requiere una actitud, hermanos, una actitud no parecida, sino igual a la de Cristo, en las comodidades o en la escasez. Me gusta el versículo 11. Mire, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, ¿verdad? Hoy. Pero usted está pensando en un carro, usted está pensando en una casa, está pensando en un viaje al extranjero. Cuando usted está comiendo su frijolito con crema, una tortilla tostada, ¿verdad? Está pensando en la hamburguesa. Ya no, es el pan de este día. Está pensando en la pizza, en el pollo campero. Una hermana me dijo que estaba allí con alguien comiendo o con otra hermana allí, y esa hermana le dijo, ¿qué estará comiendo el presidente a esta hora, verdad? Imagínense. La hermana le dijo a la otra, ¿qué estará comiendo el presidente a esta hora? Frijoles. Sí. Entonces, realmente, el texto dice, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Porque si no está de mañana está duro, no lo comemos. Es el de ahora que Dios nos concede disfrutar. Entonces, en el caso del rey, pues, ¿verdad? Es el caso nuestro. Nos ha hablado el Señor en escasez y nos ha hablado también en la abundancia. En ambos campos, nuestra postura debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadidura. Pero nosotros no, nosotros hacemos al revés la oración de Jesús. Buscamos primeramente las cosas materiales, ¿verdad? Y por último dejamos las cosas del reino. Ahí está la falla. ¿Cómo está usted ahorita? ¿Está sufriendo escasez? ¿O tiene abundancia? Si tiene abundancia, comparta con los pobres. Está escaso, mire, ore al Señor, Él va a dar bastante. Si Dios realmente dice que Él da riquezas a los hombres para que las disfrutemos, pero nos da sabiduría para saber disfrutar también, en estos principios que estamos estudiando. Hermanos, en este rey vamos a ir otra vez a Jeremías y veamos para cerrar el estudio, ¿verdad? Ser fieles al Señor en la abundancia y en la escasez. Al final este rey se dice de él. Mire usted lo que se dice de él. Jeremías, ya lo perdí. Jeremías, capítulo 22. En el versículo 10 dice, no lloréis al muerto. Fíjense bien, no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. El muerto allí es Josías, un rey muy bueno, ya hemos visto, muy dadivoso, tenía riqueza, pero él abogó por el afligido, por el menesteroso, etc., que a Dios le agradó. Y le dice de él, no lloréis al muerto, ni de él os condoláis, el rey Josías. Llorar amargamente por el que se va. Es decir, por este rey Joacim. Llorar amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. ¿Por qué? Fue llevado cautivo a Babilonia. Allá murió este rey Joacim. Allá murió. Por él debían de llorar y no por el muerto. Porque el muerto ya estaba muerto, ¿verdad? Pero debían de llorar, sentir con dolor a este rey Joacim, que aunque era perverso, era malo, era tibio para hacer el bien, ¿verdad? Lo tenían que llorar, pero no al rey Josías. La lección de esta mañana, pues, hermanos, es esta, que el Señor nos exhorta en esta mañana con este incienso, ¿verdad? El Evangelio nos exhorta a tiempo, en la abundancia como en la escasez, a que seamos fieles, como en otra parte dice, sé fiel hasta la muerte y yo te haré
la corona de la vida. Sea que tengan abundancia o sea que sea escaso económicamente. Evitemos la codicia, evitemos la avaricia, las mentiras, tantas cosas que realmente nos separan de Dios. Dios les bendiga.